Hola a todos, en esta clase virtual vamos a hablar de los adjetivos. Para eso haremos una primera introducción con la definición o con las características generales para irnos familiarizando con esta categoría gramatical. Luego hablaremos de sus clasificaciones, de sus peculiaridades morfológicas y finalmente hablaremos de los usos que tienen los adjetivos y de la peculiaridad del grado que tienen los adjetivos del que hablaremos. ¿Cuál es la definición de un adjetivo? Un adjetivo es una palabra variable que aporta cualidades o relaciones a un sustantivo. Si cogemos un sustantivo cualquiera, puede ser un profesor. Profesor. Le añadimos el determinante un para darle un poquito más de sentido. Un profesor malo. Malo sería un adjetivo, porque es una palabra que aporta la cualidad al sustantivo. Un profesor aburrido. Un profesor terrible. Es una palabra que siempre funciona de la misma manera. Tiene la peculiaridad de aportar información adicional a un sustantivo. Los dos tipos de adjetivos que hay, nos olvidamos de los adjetivos determinativos, porque son determinantes que por la manera de funcionar, que están al lado de los sustantivos, llamamos adjetivos, pero nos olvidamos de los determinantes. Los adjetivos, como categoría gramatical, pueden ser de dos tipos. O bien calificativos, es decir, que aportan cualidades, nos dan una información accidental sobre un sustantivo, o bien relacionales. Los adjetivos relacionales son aquellos que si los buscamos en el diccionario nos dirá que son aquello relativo a o perteneciente a. Por ejemplo, informativo. Si buscamos la palabra informativo en el diccionario nos dirá adjetivo relativo o perteneciente a la información, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las zapatillas deportivas, del club gastronómico, deportivo, gastronómico, son palabras, son adjetivos que nos dan una relación. Club gastronómico, club relativo a la gastronomía. Zapatilla deportiva, zapatilla relativa al deporte o perteneciente al mundo del deporte. ¿Lo veis? Estos son los dos tipos, los calificativos y los relacionales. Los adjetivos son, en general, palabras variables. Eso significa que tienen flexión. La flexión propia del adjetivo, al ir junto con un sustantivo, será la misma que la del sustantivo. Los adjetivos tienen género y tienen número, y tienen una peculiaridad gramatical muy interesante, y es que son concordantes con el sustantivo. Cuando el adjetivo acompaña a un sustantivo o cuando el adjetivo está referido a un sustantivo, aunque no estén juntos, pueden estar separados, siempre tendrán el mismo género y el mismo número. Es el caso, por ejemplo, de, no sé, cojamos al azar un adjetivo, puede ser irlandés. Irlandés es un adjetivo relacional, ¿no? Perteneciente a Irlanda, irlandés, que concordará con el sustantivo al que acompañe. No es lo mismo una bandera irlandesa que un café irlandés. La flexión es de género, en este caso, porque café es masculino e irlandés irá también en masculino, y la bandera, al ser femenino, llevará el adjetivo también en ese mismo género, bandera irlandesa. La flexión también afecta al plural, naturalmente. Clubes irlandeses. Pues lo mismo. Señoras irlandesas, lo mismo. Desde el punto de vista del origen, de dónde salen las palabras, en español hemos heredado dos tipos diferentes de adjetivos. Aquellos que tienen una única forma flexiva para masculino y femenino, de aquellos que tienen dos, es decir, aquellos que tienen forma masculina y forma femenina. Se denominan adjetivos de una terminación aquellos adjetivos que tienen la misma forma para el masculino y para el femenino. Por ejemplo, inteligente. Hay muchas palabras así. Suave. Son adjetivos que tienen una única forma y sirve para el masculino y para el femenino. Otros, en cambio, tienen las dos terminaciones posibles, una para masculino y otra para femenino. Malo, mala, malos, malas. Fijaos que el adjetivo malo tiene forma femenina. Es diferente a suave, que no tiene forma específica para el femenino. Después de haber tratado la definición de adjetivo, de la clasificación según su significado y de algunas cuestiones importantes de su morfología,
Otro tema importante a propósito de los adjetivos son los usos. Es decir, ¿para qué se utilizan los adjetivos? Los lingüistas normalmente están todos de acuerdo en distinguir tres usos de los adjetivos. El primer uso se denomina uso especificativo, que es ese caso en el que el adjetivo sirve para distinguir un individuo entre un grupo. Por ejemplo, cuando decimos pon aquí las llaves nuevas y deja aquí, en este otro sitio, las llaves usadas. Cuando decimos llaves nuevas, el adjetivo nuevas sirve para distinguir unas llaves de otras. El adjetivo nuevas especifica un grupo concreto de individuos respecto a otros que no cumplen esa condición. Ese es el uso especificativo del adjetivo. Otro uso importante y muy habitual del adjetivo es el uso explicativo, que es cuando simplemente el adjetivo sirve para distinguir una cualidad. Por ejemplo, sus ojos verdes. Cuando yo digo sus ojos verdes, significa simplemente que los ojos a los que me estoy refiriendo tienen un color determinado. El color verde. Estoy dando una información adicional al sustantivo. El adjetivo explicativo, el uso explicativo del adjetivo, muchas veces tiene una peculiaridad, y es que puede ir, y muchas veces está, anticipado al sustantivo. A veces, cuando simplemente quiero aportar una información que para mí es importante, hablo en general de los cansados marineros o de los marineros cansados, porque todos están cansados. Como ese uso no es especificativo, muchas veces el adjetivo va delante del sustantivo. Los cansados soldados, los cansados marineros. A veces también el uso explicativo se queda marcado por su uso entre comas. Los marineros, coma, cansados, coma, y sigo la frase. Finalmente, el tercer uso de los adjetivos calificativos es el llamado uso expresivo. Bueno, esto me lo he inventado yo, el uso expresivo, porque es un uso que hemos estudiado en literatura a propósito de los recursos literarios. El tercer uso habitual del adjetivo es el epíteto, que es cuando un adjetivo ni aporta información ni distingue un individuo de otros, simplemente tiene una función estética, una función para hacer bonito. Cuando hablo simplemente de las verdes hojas, o de la blanca nieve, o de la fría agua del río. Fijaos que aquí el adjetivo no aporta ninguna información, simplemente lo que hace es enfatizar algo o como siempre, ofrecer un mensaje que agrada, ¿vale? O que resalta una característica pues, por su función poética. El tercer tema importante de los adjetivos es la cuestión del grado, porque no es lo mismo decir que un león es fiero que decir un león más fiero que otro, o decir que el león es extremadamente fiero o muy fiero o el más fiero del zoológico. No es lo mismo, porque en castellano podemos utilizar un adjetivo y graduar el nivel o la intensidad con la que esa cualidad se le atribuye al sustantivo. Eso es el grado del adjetivo. Distinguimos tres grados. El primero es el grado positivo, que es cuando nos limitamos a atribuir una cualidad al sustantivo. Un gato astuto. Aquí el nivel de astucia es simplemente positivo, porque decimos que el gato tiene esa cualidad en un grado simplemente afirmativo. Decimos que es un grado positivo. Los grados, además, pueden ser comparativos cuando el nivel lo ajustamos en relación a otra cosa, o bien superlativo, cuando le atribuimos la máxima intensidad respecto a otra cosa o absolutamente. Pongamos varios ejemplos. El nivel de gradación será comparativo, es decir, el adjetivo será comparativo cuando comparemos la cualidad respecto a otra o respecto a otro sustantivo. Por ejemplo, él es más listo que su hermano. Este grado es comparativo porque su nivel de inteligencia o de astucia se compara con el de su hermano. Decimos que es comparativo de superioridad porque él es más listo que su hermano.
El comparativo también puede ser de inferioridad, cuando yo digo que este alumno es menos brillante que su hermano. Fijaos, la comparación se da de inferioridad, porque estoy diciendo que la cualidad es menor que la de otro individuo. El adjetivo en grado comparativo también puede ser de igualdad, tan listo como, tan brillante como, tan inteligente como, etc. Además del grado positivo y además del grado comparativo, tenemos el grado superlativo. El grado superlativo es cuando atribuimos una intensidad máxima de la cualidad a un sustantivo, ya sea de manera absoluta, cuando decimos que alguien es extremadamente algo, extremadamente listo, extremadamente guapo, extremadamente hermosa, extremadamente aburrido, muy aburrido, muy intenso, ¿vale? Son maneras de formar un superlativo, normalmente a través de un adverbio de grado, perdón, un adverbio de grado muy extremadamente, totalmente, o bien con sufijos específicos de grado. El sufijo típico de grado superlativo en castellano es ísimo, ísimo, ísima, ísimos, ísimas. Algo puede ser fácil en grado positivo o en grado superlativo puede ser facilísimo. Hay también algunos adjetivos, hay algunos sufijos de grado superlativo cultos. Por ejemplo, érrimo. De pobre, el superlativo es paupérrimo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, esto simplemente. El superlativo, hemos hablado el absoluto, cuando utilizamos adverbios de grado superlativo o cuando utilizamos el sufijo ísimo. El superlativo también puede formarse de manera relativa, cuando decimos que alguien es el más rico de la ciudad. ¿Lo veis? El más, la más, lo más, etc. Esto es una manera de formar superlativos, pero de manera relativa, cuando atribuimos una cualidad en grado máximo respecto a un grupo determinado de individuos que cumplen esa condición. Bueno, estos son los temas teóricos más importantes de este apartado. Espero haber sido un poquito claro, al menos explicarlo de una manera más inteligible las cosas. Ya sabéis que tendremos la tutoría para responder las dudas o para aclarar el esquema que tenéis que hacer para memorizar este caso. Y ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta el próximo vídeo.